Siro paraliza todas las fábricas de Castilla y León tras el rechazo de la mayoría de los trabajadores al plan de competitividad. Hay 5 plantas, 3 en Venta de Baños, una en Aguilar de Campo y otra en Toro, en Zamora. Todas dejarán de estar operativas. La deuda del grupo es de 300 millones de euros. Varios fondos de inversión estaban dispuestos a sufragar parte de ese dinero, pero había unas condiciones que han tenido que votar los trabajadores, entre ellas el cierre definitivo de una de las de Venta de Baños, con el compromiso de recolocar a los 197 empleados con contrato fijo. Buenas tardes. Al grupo Cerealto no le ha temblado el pulso. Ahora mismo son 1.700 trabajadores los que están sumidos en la incertidumbre. 2 provincias afectadas, Palencia y Zamora. Lola Rebolleda, Pablo Carretero, ¿cómo ha caído la noticia? Aquí en Zamora ha caído esta noticia como un auténtico mazazo. Recordamos que esta situación viene después de que el pasado martes se votara no al plan de competitividad. En cualquier caso, desde el comité de empresa aseguran que lucharon contra las consecuencias y ahora toca aceptar esta situación. Castilla y León se ha volcado con Ucrania tras el estallido del conflicto hace justo 100 días. Lo ha hecho con ayuda humanitaria desde el primer momento y acogiendo a refugiados. Una de ellas, Hanna, ha dado a luz a un niño en el hospital de Burgos. Voluntarios de las ONG se han jugado literalmente la vida llevando víveres y ropa de abrigo a las zonas de guerra. Una enfermera abulense nos lo ha hecho y repetirá cuantas veces haga falta. Cuesta más recibir donaciones tanto de alimentos como de dinero. Es como que ya se está en otras cosas. Los médicos analizan su futuro en Castilla y León. En los próximos 10 años se jubilarán casi 10.000 en la comunidad. La Junta buscará estrategias alternativas para que los MIR se queden en la región cuando acaben la residencia. Es una de las soluciones. La otra pasa porque muchos doctores pospongan su retirada, como ya ocurre en la actualidad. Desde que entró en vigor la ley nacional, Castilla y León ha realizado 2 eutanasias a pacientes terminales, pero se efectuaron en total 10 solicitudes. La norma sigue generando discusiones éticas entre los profesionales. Y ha habido situaciones en los que el paciente ha fallecido durante el proceso de solicitud sin poder cumplir su deseo de morir pues, con ayuda. La Red de Protección a las Familias recupera los niveles de atención previos a la pandemia. La cifra de grupos socorridos ha bajado en un año de 121.000 a 107.000. La consejera Isabel Blanco ha agradecido el trabajo de estas asociaciones y ha recordado la puesta en marcha del bono de urgencia social. En cuanto al tiempo, mañana nos espera otra jornada de crecimiento de nubes con chubascos que podrán ser localmente moderados y acompañados de tormenta en zonas sobre todo de Zamora y del extremo norte. Todo ello con temperaturas agradables que se van a situar cerca de los 25 grados. Siro ha anunciado que paraliza todas sus plantas en Castilla y León. Es el movimiento más drástico desde que comenzó la crisis de la compañía. Había fondos de inversión dispuestos a sufragar parte de la deuda en el marco de un plan que ha sido rechazado por los trabajadores. En el aire están 1.700 puestos de trabajo. Lola Rebolleda, a ver si ahora podemos hablar contigo. Sí, todos esos puestos de trabajo, todos esos empleados se han enterado esta misma tarde, hace unas horas, a través de una comunicación interna, de que, como decías, el fondo de inversión, los 2 fondos de inversión ya no van a entrar a hacer frente a esa deuda, por lo que Siro paraliza la actividad, asegura que no tiene dinero ni para fabricar, no quiere seguir sumando deuda. En Palencia se paraliza la actividad en 2 plantas aquí en Venta de Baños, una de ellas que ya estaba abocada al cierre, y la otra, la tercera, en Aguilar de Campo. Desde el comité de empresa de esta última nos aseguran que es el turno de las administraciones que demuestren ahora lo que les preocupa a la España vaciada. El peor de los presagios se ha cumplido. Siro tira la toalla y para las cintas de todas sus plantas. Y los trabajadores han conocido la noticia así. En un mensaje interno, el consejero delegado informa que el inversor se echa atrás.
La compañía no quiere agrandar su agujero y por eso deciden parar. Únicamente gestionarán lo que tengan en stock y responsabiliza a los trabajadores por su rechazo al plan de mejora. La deuda millonaria que arrastra ha puesto a la agroalimentaria contra las cuerdas. Por eso presentaron esa estrategia. Implicaba recortes salariales, el cierre de una de las plantas de venta de baños y la recolocación de sus 197 trabajadores en otros centros de la comunidad. Dos fondos iban a asumir los 300 millones de deuda del grupo siempre y cuando los empleados votaran a favor. Solo la plantilla de Aguilar dio su visto bueno. Historia del tejido empresarial de Castilla y León cuenta con 5 plantas en la comunidad, 3 en venta de baños, una en Aguilar de Campo y otra en Toro. Llegó a tener 5.000 trabajadores. Ahora los 1.700 que quedan tienen su empleo en el aire. Hemos conectado en directo con Palencia, donde están ubicadas 4 de las 5 fábricas afectadas. La otra se encuentra en la provincia de Zamora, en Toro. ¿Cómo se ha recibido allí la noticia? Pablo Carretero, ¿se lo esperaban? Pues aquí esta noticia se ha recibido como un auténtico mazazo para la provincia de Zamora. Recordamos que esta decisión llega después de que los trabajadores votaran en contra del plan de competitividad, lo que ha provocado la retirada, recordamos, del grupo inversor. Recordamos que también votaron que no después de conocer el cierre de la fábrica de Palencia. En cualquier caso, desde el comité de empresa aseguran que votaron contra las consecuencias y ahora toca aceptar esta situación. Eso sí, orgullosos de haber podido defender los derechos de los trabajadores. Venta de baños en Palencia es el origen de Siro. Allí empezó todo y en el pueblo es raro encontrar a alguien que no haya estado vinculado con la galletera. Este varapalo no es el primero, ya ocurrió con otras fábricas. Lola. Sí, ocurría hace años con la azucarera y más recientemente con el taller de Renfe. Ahora es el único pilar económico que queda en una localidad, por lo que los vecinos se sienten traicionados. Hay muchísima gente joven trabajando, hay muchas familias todas sus generaciones han trabajado de manera vinculada a la galletera, por lo que si cierra Siro aseguran que se va el empleo de la localidad, se iría todo detrás. Pasó en 2008 con la azucarera, en 2016 con el taller de Renfe y ahora con el cierre de Siro. Los músculos económicos de venta de baños dejan al pueblo desamparado. Esto es un golpe muy grande para el pueblo y tenemos que movilizarnos todos a uno y pedir ayuda institucional. Son muchas las familias del municipio que se mantienen gracias a la galletera y que han elegido esta localidad por trabajo. Estamos hablando mucho de la despoblación, pero claro, cuando vienen los problemas parece que nos olvidamos todo de lo que estamos diciendo permanentemente. Y es que si vamos por la calle es difícil no encontrar a alguien con un vínculo con Siro. Estoy trabajando allí. Pues tengo una hermana trabajando ahí que ya lleva 41 años trabajando desde que tenía 13 y ahora con 60 pues se va a quedar sin nada. Se sienten traicionados y poco valorados. Es la fábrica más antigua de todo el grupo y han luchado mucho pues, por sus derechos, incluso porque compañeros de otras plantas adquiriesen los suyos propios. Sería una pena para un pueblo como este que Siro desaparezca. El municipio se queda vendido. Hemos luchado todos desde un principio por esta empresa y ahora nos dan una patada y a la calle. Un pueblo que rema en la misma dirección para evitar el cierre de la planta. Castilla y León se ha involucrado desde el primer día en ayudar a los afectados por la guerra de Ucrania. El conflicto cumple hoy 100 días y ha dejado de acaparar titulares, pero eso no significa que se haya reducido el sufrimiento en la zona. Los refugiados continúan huyendo de las bombas rusas y en Castilla y León han encontrado acomodo. Lo han hecho 3.317 personas, la mayoría son mujeres y niños. Una de ellas, Hanna, llegó embarazada y ha dado a luz a su pequeño en el hospital de Burgos. Damir vino al mundo ayer al Hospital Universitario de Burgos a las 10:30 de la mañana y pesó 3 kilos 440 gramos. Todo ha salido muy bien, ella no esperaba el cariño que ha recibido, que la gente se portó muy bien con ella y ella está muy contenta. El pequeño nació por cesárea. Su madre, Hanna, a pesar del miedo que pasó en quirófano al no estar con su familia, quiere agradecer el cariño que está recibiendo de todo el personal sanitario. Ella se acuerda muchísimo de Matrona, que le acariciaba la cabeza continuamente, es lo que le daba fuerzas. Ella y su otra hija llegaron a Burgos hace casi 3 meses y aunque se están adaptando poco a poco a esta nueva vida, la parte más dolorosa de esta familia se encuentra a más de 3.000 kilómetros de distancia, donde el marido de Hanna ha tenido que conocer a su hijo por videoconferencia.
Bien. En el momento ha sido muy emotivo porque mi marido lloraba mucho y decía que quería estar con ellos. Y espera el momento de poder regresar a su hogar, a Kiev. Deseo siempre es el deseo volver, es lo que ellos quieren, es volver. Su familia de Burgos le ha recibido con brazos abiertos. Un pequeño que ha traído la felicidad y, como dice su nombre, un deseo de paz. Las familias de Castilla y León que están acogiendo a refugiados ucranianos quieren poner en marcha una asociación para coordinarse y facilitar los trámites burocráticos y las relaciones con la administración. Aseguran que los recién llegados están teniendo dificultades para acceder a las ayudas del Estado y para empezar una vida de forma independiente. 100 días tras los que la guerra ha pasado a un segundo plano mediático, es lo que denuncian desde las organizaciones humanitarias. Cada vez ven más difícil desarrollar su labor por la falta de donaciones, pero ellos, los cooperantes, se siguen jugando la vida cada día. Hace escasos días, un equipo de la ONG Olvidados distribuía alimentos y medicinas cerca de Kharkov cuando fueron atacados. Entre ellos se encontraba su vicepresidenta, Olga San Martín. Ha caído la primera bomba. Hemos salido corriendo hacia los coches y ha caído la segunda bomba. Y cuando estábamos huyendo ha caído la tercera bomba. Podían habernos matado, pero no lo han hecho. Olga quedó atrapada entre unos hierros y su compañera Teresa Blanco la ayudó a escapar. Lejos de su pueblo natal, Navatalgordo, en la provincia de Ávila, donde no llega el ruido de las bombas, esta enfermera se encuentra en su primer conflicto armado. Cuando les entregamos sus alimentos o sus medicamentos, nos lo agradecen, pero es tristeza lo que transmiten. Y esperanza de momento no tienen. Han repartido 325 toneladas de ayuda humanitaria en los puntos más calientes del conflicto. La guerra ha pasado a otro plano. Ya no recibimos tantas donaciones, cuesta más, ya no se ve a tanta gente implicada y cuesta más. Se está en otras cosas. Teresa continuará en Ucrania mientras sigan teniendo ayuda humanitaria que repartir. Por eso ruega que no les olvidemos y, sobre todo, que no olvidemos al pueblo ucraniano. La guerra sigue enquistada en el este de Ucrania. Allí se sigue luchando, hoy especialmente en la ciudad de Severodonetsk y sus inmediaciones. El ejército ruso ha tomado ya buena parte de la localidad, pero las fuerzas ucranianas siguen resistiendo. El gobierno alerta de que hay unos 800 civiles refugiados en una fábrica de productos químicos que está rodeada por combates. Mientras, el presidente Zelensky ha grabado este mensaje en las calles de Kiev. El presidente está aquí, nuestro equipo es mucho mayor, las Fuerzas Armadas de Ucrania están aquí y lo más importante, nuestro pueblo, el pueblo de nuestro país está aquí. Llevamos defendiendo Ucrania 100 días, la victoria será nuestra. Pedro Sánchez ha viajado hoy a Moldavia para mostrar el respaldo de España a este país fronterizo con Ucrania, que además tiene una región separatista prorrusa. El presidente del gobierno ha anunciado la apertura de una oficina diplomática en Chisinau, la capital. Es el paso previo a la constitución de una embajada. Sánchez también ha ofrecido que España acoja a 2.000 de los refugiados ucranianos que están en Moldavia. El impacto económico de la guerra se ha notado en la producción alimentaria. Lo más llamativo, el frenazo a la exportación de cereales de Rusia y Ucrania. Esta circunstancia provocará una verdadera catástrofe humanitaria. Cada día mueren de hambre en el Cuerno de África 1.800 personas. El conflicto está llevando más al extremo esta situación. El cooperante burgalés José Antonio Hoyo se juega la vida en Mali para tratar de paliar un mal endémico que se está agravando. 1 de cada 4 niños está malnutrido. Más de 1 millón de niños malienses sufren esta lacra. Realmente las intervenciones funcionan. Lo que ocurre es que también están aumentando las causas que nos llevan a intervenir. La carestía de cereales por la guerra de Ucrania es un factor que se suma a los conflictos armados y los efectos del cambio climático que sufre Mali. Estamos en una situación, yo diría que límite. Es probable que tengamos que hablar de catástrofe con mayúsculas. Se repite en Burkina Faso, Chad y Níger, y especialmente en Somalia y en amplias zonas de Kenia y Etiopía. En estos 3 países la hambruna afecta a más de 20 millones de personas según Naciones Unidas, con la peor sequía en 40 años. Es la 4ª sequía consecutiva que vemos. Suben los precios, sigue el impacto del COVID, del cambio climático y sigue la guerra aquí. Así que tenemos 4 factores que se suman a la crisis de Ucrania.
Cada día 1.800 personas mueren de inanición en el Cuerno de África, especialmente niños de corta edad. Si no se pone remedio, según Oxfam Intermón, este verano morirán de hambre más de 350.000 menores. Cada vez hay más extranjeros de los que viven en España que consiguen la nacionalidad. En el último año lo hicieron más de 144.000 personas, 4.000 de ellas en Castilla y León. Los requisitos para conseguir el documento de identidad son llevar un mínimo de 10 años viviendo aquí y pasar un examen. Madre e hija dan juntas el paso para obtener la nacionalidad española. Ahora ya tenemos casi 13 años. Cumplen con el perfil más frecuente, mujer de entre 30 y 49 años y con una media de 14 años viviendo en España. Estamos aquí bien, contentos y tenemos una vida buena. Marruecos, Colombia y Ecuador son los principales países de origen de los residentes extranjeros que obtuvieron la nacionalidad en España en 2021. Tenemos brasileños, búlgaros, rumanos, italianos. Con la documentación en vigor y el certificado de penales, lo siguiente es una prueba de español para los que no es su lengua materna. El nivel requerido es el nivel B2, que es un nivel que está establecido para poder tener conversaciones en la calle, para poder subsistir. Y después un examen de conocimientos culturales y sociales de nuestro país. Son aspectos de la administración del Estado, de la monarquía, del sistema de organización, de cómo funcionamos, de las cosas del día a día que necesitamos. Incluso hay una pregunta relativa a los colores de la bandera de España. 9 de cada 10 residentes extranjeros superan estas pruebas elaboradas por el Instituto Cervantes para obtener la nacionalidad española. Los cuadernillos llegan. En marzo de 2021 entró en vigor la ley de la eutanasia en España, una norma que hasta la fecha no está teniendo demasiada relevancia en Castilla y León. En un año ha habido 2 casos. En Burgos se ha debatido sobre el futuro modelo a seguir en esta práctica. Leticia Gutiérrez. El ejemplo a seguir en la ley de eutanasia son los Países Bajos. Allí nos llevan años de ventaja en la prestación de la ayuda clínica para una muerte digna. En España tan solo lleva implantada poco más de un año. En todo ese tiempo, en los hospitales de Castilla y León se han practicado 2 eutanasias. En un año con ley de eutanasia en Castilla y León se han tramitado 10 solicitudes, de las que tan solo 2 han llegado hasta la última fase del proceso. La mayoría de las peticiones fueron desestimadas por el equipo médico. En alguna fase del proceso, bien por discrepancias entre el médico responsable y el médico consultor, o bien al llegar el caso a la Comisión de Garantía y Evaluación, pues se ha considerado que no cumplía las circunstancias y en algún caso también alguna persona pues ha desistido. Pueden solicitar una eutanasia los pacientes que sufran una enfermedad incapacitante que impida su autonomía y también aquellos que padezcan una patología crónica en fase avanzada progresiva con una esperanza de vida limitada en el tiempo. La ley implica que el hecho sea conocido por todo el equipo médico que trata al paciente. La obligada consulta a los equipos de asistencia al paciente y fundamentalmente reseñándolo específicamente la consulta a las enfermeras. Esta ley orgánica permite la objeción de conciencia de los sanitarios de forma individual. Es una concesión donde se le dice, le eximimos de cumplir la ley, que sigue siendo una ley general, porque se comprende. La norma persigue que la eutanasia y los cuidados paliativos sean complementarios. Sobre este asunto se ha pronunciado la Asociación Derecho a Morir Dignamente. Consideran que es muy positivo el trabajo de formación de los profesionales en Castilla y León. Por otra parte, reiteran que el registro de objetores de conciencia presenta ciertas complicaciones. A veces, por ejemplo, cuando se produce una situación de objeción de conciencia que no estaba prevista, pues buscar un médico sustituto puede costar un plazo que está resultando en muchos casos excesivo. No es posible evitar ahora mismo que se esté utilizando el mecanismo de la objeción de conciencia para cuestiones distintas de los problemas de conciencia. La jubilación de los médicos en Castilla y León en los próximos 10 años puede ser un problema para la gestión sanitaria si no se pone en marcha alguna solución efectiva. Se espera que cuelguen la bata 10.000 doctores. La Junta incentivará aún más a los MIR para que se queden en la región tras finalizar la residencia.
En Castilla y León hay actualmente 451 médicos por cada 100.000 habitantes. La comunidad no hace más que perder profesionales en atención primaria. De hecho, Soria cuenta en los 2 últimos años con 38 médicos de familia menos por cada 100.000 habitantes, mientras que la media de Castilla y León está en 10. Por último, hay que añadir que cada vez son más los mayores de 65 años que permanecen en activo. 3 de cada 10 médicos de la comunidad son de familia. De esta especialidad se pierden profesionales en todas las provincias. En general, la comunidad ha perdido 10 médicos por 100.000 habitantes de atención primaria en estos 3 años. Hay provincias, como Soria, que ha perdido de forma importante una gran cantidad de médicos de atención primaria. La sanidad de Castilla y León perderá 600 facultativos en los próximos 5 años, porque alcanzarán los 70, el máximo para estar en activo. Estos médicos, los que siguen trabajando a los 65, han frenado el descenso en el número de profesionales. En un momento se ha recuperado un poco y si no se hubiera recuperado esto sería un desastre total y absoluto. El estudio del Consejo de Colegios de Médicos denuncia que no hay equidad en la atención por provincias. Casi el 60% de los médicos se encuentran en Valladolid, Salamanca y León. El consejero de Sanidad busca medidas para evitarlo. Lo cual nos obliga a tomar medidas de reorganización que sin duda vamos a tomar, y medidas para prestar la asistencia sanitaria en la mayor proximidad posible a la población. El trabajo también propone soluciones para que el sistema sea viable, un plan de ordenación de recursos humanos y un pacto por la sanidad. La Consejería de Sanidad incrementa las cuantías por desplazamientos y manutención para los pacientes que tengan reconocida asistencia sanitaria y tengan que desplazarse a recibir distintos tratamientos. A partir de hoy se abonarán 9 céntimos por kilómetro frente a los 6 actuales, 21,6 euros por día de alojamiento y 6 euros para manutención. Les hablamos ahora del COVID, que tiende a perder peso porque los indicadores continúan a la baja. También lo hace el número de fallecidos por culpa de la enfermedad, aunque continúa siendo una cifra elevada. Natalia García de la Riva. En la última semana han perdido la vida 44 personas con coronavirus, 9 de ellas en este hospital de León. Aún así, los indicadores siguen descendiendo. Hay menos contagios y también bajan los ingresos. Los hospitalizados en planta, por primera vez en 2 meses, bajan por debajo de los 400. Las UCI registran un nivel de ocupación del 6% y hace un año estábamos en nivel extremo, por encima del 25%. Miles de personas tuvieron que recurrir a los bancos de alimentos en los meses más duros de la pandemia. Las estanterías de productos no perecederos no tardaban nada en vaciarse. Se entregaron toneladas de alimentos. La situación afortunadamente ha mejorado en las últimas fechas. El número de familias atendidas por la Red de Protección de Castilla y León está ya en niveles prepandemia. La Federación del Banco de Alimentos ha celebrado en Ponferrada su Congreso Nacional y ha valorado el papel de todos los que colaboraron con donativos o como voluntarios. Ahora lo que preocupa es el coste elevado de productos básicos que tenemos en la cesta de la compra. Cuando los bancos de alimentos carecemos de leche o cualquier otro producto, pues tiramos de recursos económicos por donaciones o subvenciones para salir al mercado a comprar esos alimentos. Lamentablemente tienen un alza en precios dependiendo de la zona de España de, yo no sé, entre un 20 y un 30%. Es un tema brutal. Hay 4 explotaciones ganaderas afectadas por el brote de tuberculosis bovina en la montaña de Riaño, en León. Las 5 vacas que dieron positivo han sido sacrificadas y el resto de la cabaña está en evaluación. El ministro pide responsabilidades y la Junta contesta que está cumpliendo con la normativa. Yo hago una llamada a la responsabilidad, lo primero que nada. Con la sanidad animal no se juega, lo repito, no se juega. Y creo que es un tema muy serio, que estamos dentro de la Unión Europea y en el mundo en uno de los estándares más altos desde el punto de vista de la seguridad. Es que la normativa permite una horquilla de soluciones que se pueden hacer que no implican que porque una vaca esté infectada haya que matar a las 140 restantes. Va a haber más controles, pero no matando moscas a cañonazos, porque no creemos que esa sea la solución.
El sector agroalimentario es estratégico para la Junta de Castilla y León. El presidente ha anunciado nuevas medidas para este tipo de industrias. El volumen de negocio supera los 11.000 millones. En 5 años, las exportaciones han crecido un 38% y genera puestos de trabajo. Actualmente, 40.000 personas están empleadas en este sector. Se va a resolver de forma inminente una convocatoria de 27 millones de euros para ayudas a la inversión en vuestro sector y hasta el 31 de agosto está abierta otra línea de ayudas por importe de 68 millones de euros, que es la mayor de la historia. Ese es el compromiso que tiene el Gobierno de Castilla y León con vosotros, con vuestro sector, a quienes representáis. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado el plan de tráfico del Ayuntamiento de Valladolid que establecía una nueva regulación con la peatonalización de varias calles y habilitación de carriles bici y bus taxi. La forma de hacerlo no ha sido la correcta porque le quitó competencias al Pleno. El consistorio tendrá que devolver las multas. Enar Valerio. Sí, el Alto Tribunal desestima así el recurso presentado por el Ayuntamiento contra la anulación de su nueva ordenación de la movilidad, al entender que la intervención en el tráfico en algunos puntos neurálgicos de la ciudad, donde se han creado carriles bici como este o específicos de bus y taxi, e incluso la peatonalización de algunas calles, ha supuesto un caos circulatorio, y acusa al concejal de movilidad Luis Vélez de haber usurpado funciones del Pleno al aprobar esas nuevas modificaciones a través de un decreto y no de una ordenanza, porque supone una importante privación de los derechos de los vecinos a utilizar algunas vías urbanas. Poco después de conocer la sentencia, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, anunciaba que esa ordenanza se va a aprobar en breve, pero mientras eso llega, esta sentencia hace que se anulen todas esas multas debidas a la regulación y que se tengan que devolver los importes sin dilación ni excusa ninguna. El PSOE va a corregir en el pleno del próximo jueves el error que les contamos ayer, que suprimía el techo a las bases máximas de cotización. Esta medida afectaría principalmente a quienes cobren más de 45.000 euros anuales. Eliminar los límites de cotización a las bases más altas supone que los que cobren más de 4.139 euros mensuales pagarán a la Seguridad Social por todo su sueldo, pero no recibirán más, porque el límite a la pensión máxima sí se mantiene. Con lo cual aumentan los ingresos para la Seguridad Social, aunque quienes aportan más no ven aumentada más aún su pensión. Esa es una de las principales críticas a la medida, porque las cotizaciones deben generar derechos futuros. Supone subir los impuestos. Al no vincular un mayor ingreso, una mayor aportación a una mayor renta futura, convertimos la cotización, al menos para este grupo, en un impuesto. Los expertos coinciden en que es injusto para los sueldos más altos e insuficiente. No soluciona en ningún caso el problema de la seguridad social. Y alertan de otros peligros. Estás generando un enorme desincentivo a subir los salarios. Pero claro, una persona que esté en un rango medio-bajo, subirle el salario va a resultar que va a cobrar menos que lo que cobraba antes. El PSOE tratará de corregir este error en el Congreso en el pleno del próximo jueves. Si no lo consigue, le queda otra oportunidad cuando la ley con el destope se remita al Senado. En crónica judicial tenemos sentencia en Segovia, a punto de cumplirse un año de la muerte de un hombre a manos del sobrino de su esposa en la localidad de Aldea Real. Hoy abogados y fiscalía han llegado a un acuerdo. Alberto Guerrero. La Audiencia Provincial de Segovia ha absuelto del delito de asesinato al joven que el pasado año mató al marido de su tía segunda en Aldea Real. Un suceso que conmocionó a este pueblo, donde las familias tanto de la víctima como del acusado son muy conocidas. La justicia ha reconocido la eximente de enajenación mental del joven, por lo que pasará los próximos 20 años recluido en un centro psiquiátrico. Además, se le prohíbe durante los próximos 10 años acercarse a la localidad de Aldea Real y a menos de 500 metros de la familia de la víctima, familia a la que tendrá que indemnizar con más de 500.000 euros. Así abandonaban el tren después de sufrir un descarrilamiento. Ha ocurrido en el sur de Alemania. Circulaba por una curva larga cuando se ha salido de las vías, lo que ha provocado el vuelco de 3 vagones. Todavía se desconocen las causas del accidente. Hay al menos 4 muertos y 16 heridos graves en este siniestro que se ha producido en Alemania.
El PSOE critica que Castilla y León vaya retrasada en la definición de los nuevos currículos educativos y denuncia que esto afecta también a editores de libros, profesorado y padres de alumnos. En una jornada sobre educación, la portavoz socialista en el Congreso ha defendido que la nueva ley se ha planificado con tiempo. Todas las comunidades autónomas han estado trabajando los borradores, han tenido muchos meses para poderlo hacer y la sorpresa es que Castilla y León es la rezagada de todo el grupo de alumnos que son las comunidades autónomas. Por no decir el problema que está generando a los editores de libros de texto que, lógicamente, al no tener los textos definitivos, muy difícilmente pueden editar los libros de texto. Dicen que el agua es necesaria para sobrevivir, pero eso es quedarse corto, porque somos muy de saltar, de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida, de muchas vidas. El agua no nos hace falta solo para sobrevivir, nos hace falta para vivir muy fuerte. Bezoya, agua de mineralización muy débil, agua para vivir muy fuerte. Una de nuestras artistas más internacionales vuelve a casa, a su Valladolid natal, tras ganar el Premio Nacional de Artes Plásticas en 2021. Dora García expone por primera vez tras ese reconocimiento a su obra transgresora y reflexiva. En el universo de Dora García no entra el silencio. El ritmo lo marca esta máquina con la que se encontró hace 20 años. Y acordarme de cómo fue el hacerlo, encontrar la máquina está tan curiosa y demás, que en realidad es una máquina de discoteca. El título de esta exposición es La máquina del horizonte, una visión profunda de 2 décadas. Es una pieza temprana en la carrera de Dora, pero que ya empieza, o en la que ya empiezan a adivinarse muchísimas de las cuestiones que ella va a estar tratando a posteriori, cuestiones que han hecho de ella una de las grandes artistas internacionales. Ganó el Premio Nacional de las Artes Plásticas en 2021 por su manera de concebir el espacio y proponer otras maneras de ver la realidad. Dora García utiliza el vaho en esta obra para captar en una imagen realidad y percepción, un juego de esta artista vallisoletana que invita a la reflexión. Una foto hecha con un flash y en realidad lo que se fotografía es el flash y la figura. Investigadora y profesora, ha expuesto las bienales de Venecia, Brasil y Oslo. Ahora su luz irrumpe en Valladolid para demostrar que realidad y percepción no son lo mismo. Pues nosotros nos vamos, se quedan ahora con los deportes, con Javier Mardones. Después no se pierdan toda la información parlamentaria en el programa Nuestras Cortes. Ya saben, a las 9:30. Pasen un feliz fin de semana. Adiós.